Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El domingo, como se podía esperar por las enormes carencias de la 525 en materia de gestión de neumáticos y degradación de los mismos, iba a ser una jornada muy dura para Alpine, donde casi inevitablemente tenían reservados los últimos lugares de la tabla de la clasificación. Pero eso ya lamentablemente no es una novedad este 2025, estamos tristemente acostumbrados. Lo que sí fue la enorme polémica que suscitó el encontronazo entre sus dos pilotos, una nueva orden de equipo, en esta ocasión desobedecida, y las potenciales consecuencias positivas y negativas que puede tener dicha acción en un nuevo capítulo de la gestión atroz de pilotos por parte del conjunto francés, que ya se encargó de dinamitar una dupla formada por Ocon y Gasly, que solo necesitaba la más mínima chispa para explotar, o añadir tensión entre Ocon y Alonso, entre otros. Y ya empieza a fomentar los fantasmas entre Gasly y Colapinto de forma totalmente absurda, lo que también obviamente tiene sus consecuencias, viéndolas claramente sobre el asfalto. Vamos a analizarlo con detenimiento, poniendo primero en contexto. Pierre Gasly protagonizó un primer stint sólido, ascendiendo las dos posiciones que dejaron por el camino Antonelli y Sainz, situándose 12º, no tan lejos de la zona de puntos, con una gestión estable de los neumáticos medios, aunque inferior a los pilotos que le rodeaban por la naturaleza de la 525. Logró mantener dicha posición hasta que la degradación hizo mella, y en la vuelta 20 Stroll consiguió superarlo. Desde ahí se vino abajo completamente, decidieron parar de forma anticipada para poner los neumáticos blandos hasta el final, en una estrategia lamentable. Vamos a ver, si tienes un coche que sufre de base para gestionar los neumáticos Pirelli, no has aguantado ni 28 vueltas con los medios, ¿cómo vas a hacer 29 con los blandos? Llegaría en las lonas. Pero es que, ya para poner la guinda del pastel, Alpine le hizo al francés una de sus paradas lentas marca de la casa, que lo dejó en tráfico, maximizando los problemas para él, lo que terminaría por destrozarle 29 vueltas por delante, con unos neumáticos blandos que ya iban a llegar cogidos por los pelos, en tráfico sin poder desembarazarse de él, sobrecalentando aún más los Pirelli. Se mascaba la tragedia, cayendo estrepitosamente en las últimas 15 vueltas. Por otro lado, Colapinto había llevado a la práctica con efectividad una estrategia más lógica, sin hacer ruido, mimando los neumáticos, aguantando los medios hasta la vuelta 32 y dejando las 24 finales para los blandos en un último stint que iba a ser más competitivo, obviamente dentro de las limitaciones y comparativamente con su compañero de equipo, que es el que tiene las mismas armas, por la diferencia de vida de gomas por un lado y una gestión más precisa de estos blandos por otro. Ambos pilotos de azul convergieron en las vueltas finales, uno en línea descendente abrupta, mientras el otro trataba de agarrarse al asfalto, defendiéndose de los ataques de Bortoleto, que lo tenía justamente detrás para no cerrar la parrilla. Y una vez llegó a la parte trasera de Pierre Gasly, la radio sonó para dar una orden que no hizo ninguna gracia a Colapinto. Su ingeniero le dijo: amigo, los dos coches estáis gestionando aquí, así que solo mantén la posición, por favor. Al mismo tiempo, le comunicaban a Gasly que se había informado a Colapinto el mantener posiciones, a lo que Franco respondió enfadado: espera, ¿qué? ¿Mantener posiciones? Pero eres lento. Y así era la diferencia de rendimiento en ese punto de la carrera. Por simple y llana vida de neumáticos era bestial, hablamos de alrededor de 1 segundo por vuelta. Gasly estaba en las lonas. Y esta orden tiene algún tipo de sentido lógico, deportivo y de coherencia con otras decisiones pasadas para saber si verdaderamente era adecuado mandar esa orden de equipo al piloto argentino. Pues es un absoluto y rotundo no para cada una de ellas. Franco tenía motivos para estar frustrado y desesperado por recibir esa injusta orden, ya que no estaba solo, estaba peleando con un Sauber detrás por no cerrar la parrilla, y si le estaba costando sangre, sudor y lágrimas mantener a Bortoleto tras él con un C45 netamente superior a la 525, pero además con gomas blandas aún más nuevas, lo que le estaba poniendo en muchísimos problemas, si se veía obligado a rodar las últimas 5 vueltas alrededor de 1 segundo
más lento por vuelta adicional, al ritmo de su compañero, Gabriel les iba a pasar por encima a los dos, abocando a ambos Alpine a cerrar el Gran Premio de los Estados Unidos, a ser el farolillo rojo. No tiene ningún sentido, menos con tal diferencial de velocidad, mantener al piloto más lento delante por ningún motivo. Luego veremos de qué se trataba dicha gestión que le señalaban como excusa para dar la orden, para que la acatara. Uno de los dos, véase Gasly, en cualquier tesitura iba a haberse superado por Bortoleto, sí o sí, ya que con él no había alrededor de un segundo por vuelta de diferencia, es que había alrededor de 2 incluso. Es otra liga. Retener a Franco en su ritmo solo iba a provocar que no solo uno de los dos Alpine, como estaba predestinado a suceder, sino que ambos estuvieran totalmente vulnerables ante Bortoleto. La decisión ideal para maximizar el resultado de sus coches, terminar en uno 17º, en el otro último, sería haber ordenado al contrario a Gasly dejar pasar a Colapinto o como mínimo no hacerle perder tiempo y taponar a Bortoleto las vueltas que pueda para que Franco pudiera escaparse y como mínimo tener a uno de los dos Alpine delante del Sauber y no cerrar así la parrilla, que el resultado sea menos lamentable de lo que ya de por sí es con las limitaciones de la 525. Pero es que además cobra menos sentido cuando miramos al pasado. Ya van varias veces donde el argentino se ve damnificado por las decisiones del muro. Y esto hay que ir analizándolo decisión tras decisión para ver si tiene sentido o no. Ya lo hicimos en el pasado. En Bakú, cuando ambos Alpine estaban en últimas posiciones, no pusieron impedimentos en que presionara Gasly a Colapinto y terminara pasando. No había motivos para hacer lo contrario, ordenar mantener posiciones, así que estuvo bien obrado. Pero la diferencia es clara respecto aquí, con una situación similar, pero más clara por la presión de otro piloto detrás, debían como mínimo haber permitido luchar. Eso es el minimísimo. Así que lo mires desde el prisma, que lo mires, las órdenes no solo eran inadecuadas, sino que iba en contra frontalmente de los supuestos intereses de un equipo de Fórmula 1 que lo que busca es maximizar, o lo que debe buscar es siempre maximizar su resultado, aun siendo un 17º en lugar de un 18º. Pero además, todos recordamos Zandvoort, donde por una decisión del muro que llegó tarde, mal y Gasly no la acató de forma inmediata, como debería, destruyó sus opciones de sumar sus primeros puntos con Alpine y el piloto argentino ha aprendido rápido la lección. Es consciente de que en ocasiones tienes que imponerte para que te respeten de forma interna, para hacerles ver que no estás dispuesto a aceptar cualquier decisión absurda si no está clara y que a la próxima actúen con coherencia y más simple y llana lógica deportiva que aquí brilló por su ausencia. Pasó olímpicamente de esa orden y se abalanzó sobre su compañero de equipo superándolo en una acción brillante mientras Bortoleto daba cuenta de Gasly metros más tarde. Si hubiera acatado, ambos habrían sido presa del brasileño, porque es que encima Gasly terminó a varios segundos del piloto brasileño, lo que nos habla del ritmo que tenía en ese punto lamentable. La decisión de Alpine solo hubiera beneficiado a Pierre, que aunque superados ambos por Bortoleto, habría mantenido detrás a su compañero. Sin embargo, la decisión de Colapinto no solamente le benefició de un modo individual, sino que benefició a Alpine colectivamente, ya que permitió maximizar el resultado conjunto. Hizo más con ese desacato Franco por Alpine que la propia Alpine por sí misma. Y esto, como aficionado, es un lujo ver pilotos que no son meros robots, que sienten, que padecen, que muestran seguridad, ego, tienen ambición, que tienen hambre, que tienen una visión propia, tienen personalidad. Te guste más o te guste menos, estés más de acuerdo con algunas decisiones que se puedan llegar a tomar o estés menos de acuerdo. Siempre suma a la categoría. Es triste un poco en parte, pero es así. Ha demostrado más personalidad el argentino por un 17º que Norris y Piastri en todo el año por un campeonato mundial en juego. Esta es la explicación de Franco a por qué lo hizo. Creo que era lo correcto, me tocó a mí dar la posición varias veces, iba mucho más rápido, tenía gomas más viejas, iba un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación en la que estábamos, donde Bortoleto nos estaba atacando y pasarlo era una forma de defenderme también. La sintió injusta de forma objetiva. Fue así, como ya hemos analizado,
ya se contuvo en un pasado y actuó en consecuencia. Esta fue la reacción de Gasly. Creo que fue un día difícil para los dos, un fin de semana complicado en general y tuvimos problemas. Creo que se aprenden algunas cosas tras un fin de semana así. Esperamos poder estar más fuertes en México, pero sí, por supuesto, necesitamos seguir trabajando como equipo. Fue un día duro. Hice mi parte, honestamente, ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo. Según las palabras de Pierre, estaba más preocupado por el rendimiento de la 525, por esa mala parada, por esa caída abrupta, la estrategia, que del suceso en sí. No quería hablar en caliente y lo debatirán internamente. Steve Nielsen, el reciente nuevo team principal de Alpine, calificó como decepcionante dicha desobediencia y dio explicaciones sobre por qué dieron dicha orden. Franco pudo extender su stint con los medios para tener una diferencia de neumáticos hacia el final de la carrera, momento en el que alcanzó a Pierre. Dimos la instrucción a ambos pilotos de mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible en ambos coches y además teníamos la variable del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente. Según Nielsen, la orden fue dada porque estaban gestionando combustible. ¿Y qué grado de realidad tiene? Pues fijaos, en el mapa, para que lo podáis entender, la intención de Alpine, que iba justa de combustible, ya que de por sí ya tienen previsto que les vayan a doblar y vayan a tener que realizar una vuelta menos que el resto de competidores, al menos el resto de la zona alta, era dejarse pasar por Verstappen, el líder de la carrera, que estaba justamente detrás de ellos, a falta de 5 vueltas para el final, y por tanto, al haber sido doblados, se ahorran una vuelta de combustible que, si van justos, puede ser determinante para la muestra obligatoria que debe dar a la FIA y no ser descalificados por ello. Pero esto es una excusa como un templo, ya que Franco pasó a Gasly, mantuvo el 17º sobre Bortoleto y los tres fueron doblados con contundencia por Verstappen, ahorrándose la última vuelta de sobra. Lo siento, pero no sirve. Pasara o no a Gasly, se quedara detrás, fuera delante, Verstappen los iba a doblar. Quedaría mejor salir y decir: nos equivocamos, lo analizaremos y trataremos de optimizar la toma de decisiones de cara al futuro, no directamente señalar con el dedo públicamente a uno de tus pilotos cuando encima te has equivocado. Era la primera situación de tensión que abordar por parte de Steve Nielsen y, bajo mi punto de vista, no ha sido la más acertada, porque esto no viene de hoy, viene de hace años. Esa orden colocaba sí o sí en una situación de tensión, sucediera lo que sucediera, a Colapinto y Gasly. Es cierto que hay que acatar las órdenes de equipo de forma generalizada, al final es un miembro más de la estructura que debe estar por encima de todo, pero el piloto tiene la última palabra y debe también poner encima de la mesa su propia visión, ya que esa decisión, como en esta ocasión, puede hacerte daño individual y peor al equipo deportiva y mentalmente. Cuando eso sucede, no tienes otra que oponerte. La orden de Alpine no tenía sentido lógico, ni deportivo, ni coherencia pasada, y el argentino hizo bien en rebelarse para que reflexionen sobre su operativa interna. Franco mostró personalidad y, a pesar de tener un fin de semana más complicado que los anteriores, no estuvo tan cómodo en el A525, vuelve a terminar por delante de su compañero de equipo, maximizando oportunidades no solo individuales, sino conjuntas, aprendiendo y dejando sus pinceladas por el camino. Esto secundariamente denota que se siente en una posición fuerte interna, lo que nos anticipa una renovación que es básicamente cuestión de tiempo. Y precisamente este tipo de carácter es el que ama Briatore, el que ha perseguido durante toda su carrera deportiva, y por eso, entre otras cosas, se fijó en Franco. Así que esto, más que un punto negativo en la cuenta del argentino, va a tener consecuencias positivas a largo plazo en su autoridad interna dentro de Alpine, que había sido ninguneada hasta ahora por ser, entre comillas, el nuevo. Es un puñetazo encima de la mesa diciendo: yo estoy aquí, y la próxima se lo pensarán 2 veces, y deben pensárselo 2 veces. Como se suele decir, para que caiga la fruta hay que agitar el árbol. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.